Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv y como ven tenemos unos invitados hoy y tengo el placer y el honor de tener a Relatos Nictofobia, respectivamente don Juan Carlos, buenas tardes, y Emanuel, padre e hijo, que por cierto los quiero felicitar por tener esta actividad, padre e hijo, que ustedes en su canal hacen relatos de historias de misterio, de terror y todo, pero la verdad yo como padre también, qué bonito el hacer una actividad padre e hijo, sea lo que sea. Y los quiero felicitar y agradecerles que estén aquí invitados. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Muchas buenas gracias. tardes. Pues a mí me gustaría decir primero muchas Mm. gracias por invitarnos y pues qué gusto estar aquí. La verdad, se agradece mucho el poder estar en un mismo espacio. Muchas gracias. No, bueno, a mí me gusta esto de los relatos. Y bueno, me gusta, ahora sí, convivir con él, que casi no convivo. O sea, nada más cuando hacemos esto es cuando tenemos la oportunidad de estar juntos. Pero en el día, pues yo estoy en mis actividades y él está en las suyas. Y nada más tenemos Sí, los ratitos que hay la oportunidad de juntarnos y pues yo me siento a gusto con él, ¿verdad? Él a veces no, pero se tiene que aguantar. Es que bueno, a bueno, veces está bien. habla y es como, espérate, ya no, ya fue mucho. Sí, sí, sí. Bueno, es que los papás así somos. El otro día, no sé dónde lo decía, creo que con Angelito en uno de sus episodios o era en otro lado, que es difícil ser padre, es difícil ser hijo, ¿no? O sea, las dos cosas. Digo, yo todavía tengo la fortuna de ser padre y ser hijo, porque mis papás todavía están en vida y nunca se acaba de ser hijo. Digo, tengo casi 51 años y sigo siendo hijo, ¿no? Entonces, eh, yo lo que los felicito es que encuentren un motivo de estar juntos, un tema que los apasiona a los dos. Y ojalá, ¿por qué no? Mi canal en un futuro, pues tal vez que yo tengo dos hijos hombres y que uno de mis dos hijos les interese, no, pues sería genial. Yo la verdad los veo como un ejemplo de tener actividades padre e hijo, tener hobbies o pasiones, padre e hijo, juntos. Eh, Estábamos platicando antes de grabar acerca de que obviamente ustedes, su canal es acerca de los relatos de misterio, de terror, de fantasmas. Por ahí en el Tochotón de Terror con Angelito de Tocho Morocho, que por cierto, muchas gracias Angelito. La verdad nos conocimos gracias a él, entonces muchas gracias Angelito, que esté Gracias, gracias. uniendo tanta gente. Eh, Ustedes platicaron acerca de una muñeca. Ah, bueno, de hecho ustedes quedaron campeones si ahora que me recuerdo, del Tochotón de Terror y su relato fue de una muñeca, si recuerdo bien. ¿Qué hay atrás de las historias de terror, sienten ustedes? Pues primero tú dilo. Bueno, lo que pasa es que yo pienso que hay vivencias, hay eh, vivencias que a veces uno no quiere tener tampoco, ¿eh? No creas que yo soy muy... Me gustan las historias porque me entretienen, ¿cómo se llama? De repente algo del suspenso, de la intriga, pues me gusta, pero yéndome a la realidad, es algo que a mí no me gustaría, o bueno, eh, no me gustaría estar viviendo en mi casa, porque creo yo Sí, que en ese aspecto uno podría decir misa, pero yo soy muy miedoso, yo soy muy miedoso y sin embargo sí he tenido experiencias difíciles y vaya, la va uno sobrellevando, pero realmente el canal yo lo puse porque él se acaba de graduar de licenciado ¿qué es? Artes visuales. Artes visuales. muchas Y yo quise hacer felicidades. esto, Gracias. yo quise hacer esto, bueno, yo soy diseñador de calzado, ya te lo he dicho, pero yo quise esto porque siempre me ha gustado, he tenido ganas de hacer videos, sobre todo acabo de iniciar ¿cómo se Canal. llama? Un canal de videos donde yo enseño a hacer diseño y modelado de calzado, que es a lo que yo me dedico. Apenas estamos arrancando, tenemos apenas 80 seguidores, pero pues que ahí va. En Así mi empieza. página de Facebook tengo 10,000 seguidores en mi Facebook, pero No, pues ya salgo. pero en el YouTube apenas vamos, poco a poquito, pero dije, quiero hacer algo que siempre he tenido el ánimo de impulsarlo a él, de que él vaya creciendo con lo que él hace, y le digo yo, vamos a hacer algo, pero si tú me preguntas realmente qué es lo que me motiva, a mí me motiva a él, me motiva que él vea, la vida es bien difícil, pero que vea camino para poder hacer algo en su vida.
Y yo trato de apoyar en lo que puedo. O sea, uno como padre da lo que puede, no lo que quiere. En mi caso pasa eso. Yo le he dado a él lo que he podido, no lo que he querido, porque pues a veces la vida es así, simple y sencillamente. Pues, bueno, no sé si quieras comentar algo. Este proyecto, bueno, el proyecto lo iniciamos por la cuestión de que yo me titulé en artes, editar y todo eso, entonces quisimos empezar. Y me gusta mucho el tema paranormal. En ese sentido, y respondiendo a tu pregunta, pues yo tengo mis teorías. Mira, para empezar, hay veces en que uno cree que está pasando algo paranormal y a veces son cosas como que la madera truena, que los ruidos, o sea, no siempre, no estoy descartando que haya, pero hay ocasiones donde son cosas que se pueden explicar. Y hay otras ocasiones en las que hay algo extraño ahí, pero, por ejemplo, yo he vivido algunas cuantas cosas, voy a tomarme la libertad de contar una en específico. Estaba en un lugar donde trabajo y estaba con una persona con la que, bueno, mi primo, estábamos trabajando y eso. Se suponía que había unas personas en la habitación de al lado, pero nosotros no sabíamos que esas personas no estaban ahí, que hace rato que se habían salido. Entonces nosotros escuchábamos ruidos, cómo se movían los muebles, cómo jalaban las sillas, que golpeaban, que esto, y nosotros pues X, porque sabíamos que había alguien, o eso decíamos. Y de repente escuchamos la puerta de abajo y decimos, ah, caray, ¿quién está llegando? Nos asomamos y eran las personas que se supone que están en la habitación del otro lado. Y entonces fue como de, oye, y todos esos ruidos y todos esos sonidos que venían de la otra habitación, ¿qué onda, no? Entonces hay veces en que uno dice, bueno, a lo mejor hay cosas que pues están muy fuera de nuestro conocimiento. Y yo tengo una teoría en particular, no sé si será el momento o más adelante para compartirla, pero tengo mi teoría del qué es lo que puede ser. Quién sabe si esté lejos o acertado a la realidad, pero tengo mi teoría de lo que puede llegar a ser estos eventos cuando no se trata de algo explicable de forma lógica, lo que creo que pueden llegar a ser estos eventos que suceden. Adelante, por favor. No, ahorita es buen momento. Adelante, si gustas. Y yo tengo esta teoría y es que, bueno, gracias por la oportunidad. Tengo la teoría de que cuando uno, por ejemplo, se pone mucho perfume y está en un espacio y se va, suele dejar el aroma de uno. Incluso, por ejemplo, si tú estás mucho tiempo en un sillón, en una banca, lo que sea, pues muchas veces se queda tu aroma o se quedan como, digamos, de rasgos de ti cuando te mueves de un lugar a otro, cuando permaneces mucho en un lugar. Entonces, yo tengo la teoría de que de alguna manera, no quiero usar la palabra energía porque energía implica que algo mueve algo, cosas así, pero hay algo, o sea, como una especie, pues bueno, energía, una especie de energía que nosotros dejamos, pero no somos nosotros, es como un rastro de nosotros mismos el que dejamos al morir. Por ejemplo, ya sea que si moriste de forma fea, la impresión que dejas en ese lugar es por esos sentimientos que tuviste en ese momento. O cuando pasas mucho tiempo en un lugar que te gustaba, por ejemplo, la casa o lo que sea, y luego te vas, de alguna manera dejas una esencia, una parte de ti que no eres tú. Tú te vas a donde tengas que ir, o si no vas a ningún lado, pues no te vas a ningún lado, lo que sea que en lo que la gente crea, pero dejas un rastro de ti mismo y eso es lo que luego llamamos fantasmas, que creemos que, ay, una persona pasó una silueta, pero yo considero que puede ser como esa, digamos, de esencia de la persona, que es como el ejemplo que mencionaba, como el perfume, cuando estás en un lugar y huele a ti. Pienso, esa es mi teoría respecto a los sucesos paranormales. Yo pienso que hay Sí. algo más. No, adelante, por favor. No, no, no. Ya, Ahora ya, ya, es tu es tu turno. Ah, ok, ok. Sí, mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa que es una impresión energética que se deja como una fotografía de la energía, especialmente cuando hubo un suceso, una muerte eh, traumática, inesperada, por ejemplo, un choque. Por eso se dice que se ven estos casos digo, se saben estas historias de carretera, ¿no? De que alguien pidiendo aventón y resulta que era un fantasma, o bueno, luego se dice, es que mira, ahí en esa esquina o en esa curva falleció una familia y entonces luego los ven. Es esta teoría de que ya no están ahí, pero es simplemente la fotografía energética, es como la memoria. Creo que lo que quieres decir, o sea, así como hablas del perfume, es como se queda el rastro, se queda la memoria de la, de la familia. Yo la verdad lo que pienso es que se queda, es que se queda un apego. O sea, el ser pasa inesperadamente y no sabe que murió o no entiende que murió y entonces está buscando la salida, está buscando regresar a este mundo porque se fue inesperadamente, tenía cosas inconclusas que hacer y entonces dice, pues quiero regresar y entonces está repitiendo, por ejemplo, se dice esos casos que te piden un aventón, se sube, lo ves, parece ser un humano normal, hablas con él, huele, todo
y luego lo ves y desaparece o alguien te platica, ¿recibiste a la muchacha esa? No, hombre, es un fantasma y no sé qué. Sí, como Eh, repitiendo, ya sea su último momento o algún patrón en el caso de casas embrujadas, ¿no? sí, 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 sí. Ahí voy a empezar con mi primera historia. Una es, yo me fui a trabajar, yo me gradué cuando se dio lo que se le conoce como la crisis de Cedillo, no sé si la han escuchado, en 1995, Sí, y me fui a trabajar a Matamoros, Tamaulipas, ahí estaban las oportunidades y, bueno, pues aparte una oportunidad de salir de casa, todo muy bien. Matamoros en ese tiempo no era el Matamoros de ahora, o sea, la verdad nunca tuve un problema de seguridad, ni mucho menos, estaba todo muy bien, pero sí había una casa, por cuestiones de costo y demás, y digo, también para no vivir solo, la mayoría teníamos compañeros de casa, ¿no? O sea, vivíamos dos o tres o cuatro o cinco, el tamaño de la casa compartiendo una renta de una casa. Y había una casa en particular de 3 recámaras que tenía mucha rotación, que se escuchaban demasiadas cosas de esa casa, o sea, las historias ahí, digo, gente de toda mi confianza me lo platicó, me dijo, no, sí, ahí hay algo raro. Las cosas que sucedían es que les prendían el radio, eso me tocó a mí verlo. Estábamos una noche tomando ahí y todo, digo, sí, jóvenes, ¿verdad? Tomando, ya saben, hemos pedido unas pizzas, etcétera. Y de repente se prende el radio y se cambiaba de estación solo. Eh, Ahí tocaba que iba una señora y un niño, y varios inquilinos la vieron. Y ellos siempre decían, la señora, es que aquí es mi casa. Y yo le decía, no, señora, o sea, tocaba un par de veces que eran inquilinos nuevos que no se sabían la historia o no les querían platicar la historia para no asustarlos. Y les decía, no, señora, mira, aquí vivimos tal y tal, usted está equivocada, tal vez usted es la dueña, no sé. No, no, es que aquí es mi casa, sálganse, es que aquí es mi casa y todo. Y de repente te distraías un segundo y desaparecían. Y luego empezaban a hablar de ellos y se prendía el radio, se prendían las luces. A mí sí me tocó una vez que las luces se prendieron con una intensidad muy extraña, así como, ¿qué está pasando aquí? Como si fuera a Y explotar o algo. así es. Y un amigo sí le tocó y él dejó la casa ahí al día siguiente, que dice que estaba una noche, sintió mucho frío y de repente escuchó una respiración muy fuerte y sintió que le tomaron los tobillos y lo jalaron. Lo jalaron a media cama más o menos, o sea, casi lo tumban de la cama. Y él ahí ya no pudo dormir y apenas dio la mañana, me acuerdo porque se cambió con nosotros, había un cuarto disponible donde yo vivía y dijo, oye, ¿me puedo cambiar hoy mismo? O sea, no, pues cámbiate, tráete tus cosas y dijo, porque me pasó esto, esto y esto y la verdad es que ya no me gustó, o sea, la verdad está feo, o sea. Eh, yo qué pienso que sucedió ahí, que el tema que siempre fue una señora y el hijo me da a entender que murieron en un accidente juntos, porque no veo la explicación que ellos estén se le llama desencarnados. Y entonces ellos debieron de haber muerto en un accidente y estaban de carretera o de alguna, o tal vez ahí la casa hace tiempo, tal vez hace 100 años, 50 años la casa prendió fuego, no sé. Pero la cosa es que intentaban regresar a la casa, a seguir su vida de seres vivos, no muertos. Ellos siento que no saben qué sucedió. Están muy confundidos y están intentando regresar, pero jamás se puede regresar de la muerte. Digo, yo sé, está el tema de Jesucristo y todo, creo que es un tema diferente, pero una vez que trasciendes, hay que seguir, es un camino de un solo sentido y ellos quieren regresar a seguir viviendo es donde luego, ¿por qué hacen maldades o por qué empiezan a asustar? Porque ya están muy cansados, ellos ya no entienden. Entonces ellos ya empiezan por ejemplo, si sienten que es su casa, pues te quieren correr, ¿verdad? Entonces te prenden focos, te asustan, cosas así. Esa Cosas. es mi explicación. Es similar a la tuya, ¿eh? O sea, es que hay un tema energético ahí, hay una impresión energética. Eh, Pues no estoy Adelante. cerrado a cualquier otro tipo de explicación. Yo creo mi explicación y veamos, ahora sí que cuando nos toque averiguaremos cuál es la real. Claro, claro. No, no, y todas pueden que sean, haz de cuenta, muy cerquita de una de otra, ¿eh? O sea, no, yo no lo veo que estamos muy diferentes. Eh, que te pueden hacer un daño, te pueden asustar, pero, o sea, como en ese Daño. caso, a este chavo lo asustaron y se fue al día siguiente porque dijo, es una experiencia que no quiero vivir. O sea, porque ya empezó con eso, luego también te pueden, como no sé si hayan escuchado, que te pueden como rasguñar, gente que Ujú. amanece rasguñada, o te empiezan a molestar así, se te pueden meter en los sueños, Ta- tam- Ay, perdón, adelante. continúa. No, 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 adelante, adelante. también hay una cosa que le llaman poltergeist, que es Ujú, otra cosa diferente, pero es similar a lo que ya había mencionado. Hay una historia de una chica, o señora, no recuerdo qué edad tenía exactamente, pero esta persona
le pasaban cosas muy fuertes. De hecho, es de los poquitos eventos que están registrados referente a fenómenos así como fantasmales y demás. Esta persona, sí, la movían, la levantaban, pero también bueno, se afirma que llegaron a, pues ahora sí que abusar de esta persona, los Ujú. mismos fantasmas, pero después no recuerdo muy bien si se confirmó o simplemente se desarrolló la teoría, pero se habla de que realmente ese espíritu no existía. Ella de alguna manera tenía alguna especie de habilidad telequinética que como tenía una situación muy mala, no quiero dar detalles porque no me acuerdo, de alguna manera su ira, su tristeza, todo eso se manifestaba y le daba forma ella misma. De hecho, se supone que los poltergeist son eso, es como cuando una persona, a causa de sus emociones, de su ira, de su tristeza, de su dolor, manifiestan este tipo de eventos, que no son fantasmas, sino que es como, por decirlo de alguna manera, ellos mismos. Don Juan Carlos, por favor. Yo creo que, bueno, yo siempre he creído que habrá mucha gente que cree ¿cómo se dice? En la reencarnación. Honestamente, yo no creo en la reencarnación. Yo pienso que un día nos vamos a morir y nos vamos a ir y hasta que, bueno, es que yo tengo mucha fe en Jesús, ¿verdad? Y hasta que Él quiera vamos a regresar. Si a mí me preguntas, oye, y los que te dicen de la reencarnación, yo tengo una teoría. Puede ser muy fantástica, pero es mi teoría. Hay dos cosas. La gente que se queda aquí vagando, que no se va a la luz, que se queda aquí, a veces se está buscando y por eso se manifiesta y su energía se ve, porque ellos están buscando ahora sí que todavía no se dan cuenta dónde están y siguen buscando el por qué pasó las cosas. Pero llega un momento, y ese es porque yo he escuchado esa teoría, que muchos de ellos llega el momento en que empiezan a durar más tiempo aquí que el que debe de ser. Y entonces ellos necesitan esa luz. ¿Y de dónde se alimentan? Pues de nosotros, pero eso es muy raro, o sea, esos espíritus son muy raros porque realmente los que nos asustan, los espíritus que se presentan en las casas, para mí no son espíritus, son demonios. Son tan buenos que te pueden leer. Yo digo, te pueden leer, pueden saber de ti y muchas cosas, o sea, pueden saber de ti muchas cosas y por eso, incluso yo, a mí si me hablas de los que, ¿cómo se llama? Los medios y todo eso, híjole, yo no digo que no los vean, pero yo siempre he dicho, porque a mí me ha tocado que gente que tiene esa habilidad me ha dicho cosas y la verdad, si lo que me dijeron ocurre en un 30% es mucho. Entonces, yo pienso que ellos te leen lo que te está pasando recientemente y te pueden decir muchas cosas de lo que te ha pasado. Luego, de acuerdo a lo que te ha pasado, yo creo que tienen la habilidad de ver lo que te puede pasar después y es cuando supuestamente te predicen el futuro. Y ahí es donde yo tengo mis dudas, ¿no? Yo siento que esos seres que se quedan los muertos tienen una necesidad de luz y es cuando aparecen o se manifiestan. Pero realmente nosotros como seres humanos, si tuviéramos una muerte normal, nos vamos y ya, o sea, no estamos aquí, una vez que nos morimos, nos tenemos que ir. Yo, eso es lo que pienso. Lo demás que se manifiesta, que las niñas, yo digo que las Justo. niñas, él tuvo una experiencia con una niña, los niños no se quedan, los niños se van, Sí, y esos niños no son niños. justamente había visto teorías que hablan de que específicamente los espíritus de niños, esos no son espíritus, esos son demonios que toman esa forma, porque de alguna manera también, quieras que no, sí da miedo, ¿no? Es de como que ver a una niña y dices, ay, ay, ¿sabes? Yo creo que da Pero, miedo ver lo que sea, pero, claro, pero tiene razón, un niño como que sí, todavía no. O sea, sí, sí, de hecho, lo que yo había visto, ahorita no te puedo dar la fuente porque no me acuerdo, son cosas que uno escucha y ve y se le quedan y luego ya olvida de dónde provino esa fuente, pero es justamente que los niños no se mueven, bueno, cuando terminan su vida, pasan directamente al otro plano, por así decirlo, a donde quiera que vayan o así, pero que los espíritus son realmente demonios, no son espíritus de los niños. yo creo que es que demonios, no quiero minimizarlos ni darles un espaldarazo, ni mucho menos, pero siento que muchos demonios son espíritus que empezaron bien y luego, como bien dices, Juan Carlos, sus necesidades cambiaron, fueron necesitando esa luz y la encontraron ahí. Y sí se da eso que comentan ustedes de abuso sexual por medio de fantasmas, claro, y se Incubus, da, perdón. incubus, sucubus y todo ese tipo de demonios también dicen que hacen eso. Los Sí, 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 incubus. sí, sí, hacen de todo. Yo la verdad es que les llamo espíritus confundidos. Están en una confusión
porque todos tenemos la luz, pero ellos ya no encuentran la luz. Entonces es como tirarte al mar, te estás ahogando. Por eso dicen, si vas a rescatar a alguien, hasta mucha gente dice, lo tienes que noquear o algo, o sea, algo de poner, o sea, si no está calmado, porque si no se calma, se van a hundir los dos. O sea, se va a ahogar él y te vas a ahogar tú, por más buen nadador que seas. Yo una vez estuve a punto de ahogarme en el mar y una persona me dijo, no fui a rescatarte porque estabas tan desesperado que te ibas a ahogar tú y me iba a ahogar yo. A la mera yo me salvé solo y me lo explicó eso y me dijo, es que así es. Y yo siento que es esa desesperación, que, que están succionando energía donde la encuentren, pero no tanto por maldad, sino por desesperación de que ellos ya no saben a dónde tienen que ir. Sí se dice mucho que los que no encuentran la luz, que estoy de acuerdo, así como lo mencionas, Juan Carlos, que no encuentran la luz, es porque hay un apego también a veces de los que se quedan. Por eso se rumora o se dice en velorios, díganlo así abiertamente, búscala, vete, tú ya no estás aquí, o sea, tú ya, o sea, te dejamos ir, haz de cuenta. Porque si le decimos, te extrañamos, quédate, pues el espíritu tal vez puede decir, pues me quedo, y se queda. Yo sé en caso de una persona en la familia de mi esposa que lleva 3 años, que se escucha en las casas, que dicen que les prenden los focos, que se escuchan pasos, y la verdad uno no se siente con pues no sé cómo te lo puedan interpretar, decirles que lo tienes que dejar ir, porque si lo sigues llamando, él se queda. Lo Y hay sigue muchas llorando. historias. Exacto. Si tú le dices, te necesito, no puedo vivir sin ti, te moriste y me muero contigo, pues el espíritu se quiere quedar contigo, pero no puede. Físicamente es imposible. Nunca va a regresar. No es como la película de Ghost. O sea, es similar a lo de la película de Ghost, pero no se puede dar eso de que se ve. No, no. O sea, lo puedes sentir cerca, pero eso no es algo bueno. O sea, porque lo estás atrapando en esta realidad que ya él o ella le toca otra cosa, ¿no? Así lo Yo, siento yo. yo- yo creo que Sí. esto de las manifestaciones y del tema paranormal tiene muchas aristas, o sea, hay muchos caminos, porque hay muchas cosas paranormales que pasan, no solamente el terror. Yo digo paranormal es todo suceso que está fuera de nuestra comprensión. Yo voy a contar una historia de un pariente cercano que 6 meses antes de morir llegó y me comenta, ¿sabes qué? Ya me voy a morir, me voy a morir en 6 meses. Y yo dije, pues este Ah, loco, ¿verdad? sí, Dice, sí, no, sí suena me voy a así morir. muy. Sí, me voy a morir en 6 meses. ¿Quién te dijo? Mi padre Dios ya me dijo, voy a arreglar todo. Ay, ¿cómo, para cuándo te mueres? Yo también, en tono de burla, ¿no? Porque, Sí, 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 se sí, entiende. mira, me dice él, me voy a morir entre el 26 y el 2 de enero, de 6 meses, entre el 26 de diciembre y el 2 de enero. Por eso voy a dejar ya todo listo, y ya para ese tiempo, cuando quiera mi padre Dios llevarme. Ah, pues bueno, pues de esas veces que tú lo dejas así, ¿no? Como que, y él decía que eso era. Empezó a arreglar sus cosas, que tenía una maquinita, fue y le regaló, que tenía esto. Pues mira, antes de que terminara diciembre ya había regalado todo lo que tenía. Y él vivía con lo que trabajaba y con lo que trabajaba, con lo que trabajaba. Pero ya no se hacía de cosas, o sea, ya no se hacía de cosas materiales, porque él decía que ya se iba a ir. A sus hijas ya le dejó, de lo que traía, ya les dejó su herencia y todo. Y así pasó. Pues, ¿qué crees? Que exactamente, no recuerdo si fue el 28 o el 1 de enero, le Feliz. llamaron, llegó al hospital y del hospital le llamaron que estaba ahí su papá, que le había dado una embolia, o ¿cómo se llama cuando te da aquí en el cerebro? No me acuerdo, una embolia, creo que sí. Embolia, Algo así, derrame, depende. Sí, un es. derrame Derrame, cerebral. ok, sí. ¿Eh? Y que murió ahí sentado esperando en las banquitas en la sala de espera del hospital, De emergencias, o algo así. exactamente dentro de la fecha que él. Y pues gracias a Dios, todo eso que estaba haciendo, pues sus hijas medio sacadas, yo, de todos modos, ellas también arreglaron sus cosas, pero como nomás por llevarle, o sea, darle, pues hacerle caso, pero tampoco ellas pensaban Sí, que fuera que en fuera, serio, sí se entiende sí, que. pero nomás lo hicieron para que él estuviera a gusto. ¿Y qué sucede? Y que se muere en la fecha que él dijo, 6 meses Pero, antes, pero no lo sienten dijo. que es algo bueno que él preparó su muerte de cierta manera. Sí, Y, no, lo y, extraño, y sí, bueno, adelante, perdón, perdón. nada más yo decía,
No, es que es algo bueno. No, lo extraño es que sepas, Sí, sí, porque yo no sé definitivamente. cuándo voy a morir. O sea, yo si supiera, pasado mañana voy a morir. Ay, déjame ir a hacer estas cosas. Me voy a morir pasado mañana. Déjame ir a hacer esto y esto y esto y esto. No, no, no. Él lo dijo certeramente, sin error de equivocarse. Y él dijo, para tal fecha. Y muy Él, padre o muy bonito que no lo dijo enojado, porque pudiera ser la actitud. Oye, me voy a morir en 6 meses, no se me hace justo. Digo, no similar, pero la ex esposa de un amigo, muy joven, ella, 41 años, falleció de cáncer hace un par de años. mm, Y no fue así, no una, voy a morir en 3 meses, pero digamos que ella ya sabía que iba a morir. El cáncer estaba muy avanzado, pero ¿saben qué era lo bueno? Que traía buena actitud. sí, Estaba tranquila. O sea, en vez de estar enojada, en ira, en enojo, en por qué yo tan joven, o yo merezco vivir, tenía un hijo de 13 años, estaba tranquila. Yo no me tocó verla en el hospital, pero mi amigo me platica, murió muy tranquila y siento que eso es tan importante, el, el, el a veces simplemente aceptar, pues, ¿qué es esto? Y bueno, pues me tocó y me tocó a los 40, me tocó a los 80, me tocó a los 60, pero no pelearlo porque como quiera no vas a ganar esa batalla, ¿eh? O sea, no por no quererte morir, no te vas a no morir. Y a veces siento que ahí es donde le ponemos a Dios, es que salva a tal persona, pero es que si te salva a ti, te que salvar a todos. O sea, en un hospital hay 60 cuartos, si salvo a tu ser, a tu familiar, a tu amigo, tengo que salvar a todos. Entonces va a ser lo que va a hacer. Tal vez le toque a él, ella, trascender. Es que así lo veo yo, o sea, no es que nos falló Dios, no, es que hay cosas que tienen que suceder y lo mejor es aceptarlas, ¿no? ah, Sí, perdón. Adelante, bueno, adelante. en ese sentido, yo creo que luego también es difícil porque, al menos desde mi perspectiva, es complicado aceptar morir, ¿sabes? Es como yo, No, muy por ejemplo, difícil. yo digo, no, a mí me da miedo, yo no quiero, yo no No, no, quiero. no, te entiendo, todos, todos, todos. Muchas veces yo me imagino que hay personas que una vez que les llega la hora, se aferran al decir, no, pero es que no me quiero morir. Y de alguna manera, o sea, no lo descarto, de alguna manera eso es lo que hace que haya espíritus en algunos lugares, porque ellos se aferraron a quedarse aquí porque tenían tanto miedo a lo que hay, si es que hay algo después, que se terminaron quedando aquí. Y también en ese sentido, pues creo que es importante cuando una persona está, cuando tienes la suerte de que una persona está, la puedes ver antes de que se le pase lo que le pase, sabes que le va a pasar, no sé si me explico. O sea, cuando tienes la oportunidad de despedirte de una persona, yo creo que es importante, pues sí decirle que se vaya tranquilo, porque lo mismo que se mencionaba, de lo contrario, pues puede que se quiera aferrar, ¿no? O sea, pues creo que sí es importante aclararle como, puedes descansar, ya es hora de que te marches. No, perdón, casi te pego. Voy a estar bien y pues ahora sí que es importante que si se tiene la oportunidad de despedirse de una persona, que sí se le diga eso, ¿no? O sea, que se le aclare que se puede ir y no tratar de que se aferre, como mencionaban justamente ustedes hace un momento. Así es. Sí, sí, sí. Y fíjate que es algo que yo me gusta decir mucho en mi canal, que siento que siempre tenemos que estar en armonía con todos. Exacto, porque es una preparación para la muerte, aunque no haya muerte inminente, ¿no? Si tú estás en armonía con tu familia, con tus amigos, ya se dio esa despedida. O sea, se puede volver a dar, qué bonito, pero sí he sabido de gente que dice, falleció inesperadamente mi papá y estábamos molestos porque pues nunca aclaramos esto, un tema económico, un préstamo. Entonces, si uno está en armonía siempre y no deja las cosas para mañana, y si estás abierto a la posibilidad de que puedes morir hoy, suena muy feo, pero al mismo tiempo te da una tranquilidad y una paz el decir, yo ya tengo mis asuntos aclarados. Si yo hoy salgo y me atropellan, no me fui como siento que muchas veces empujamos los temas y el rencor y cómo se llama, el orgullo. A veces el orgullo no nos deja simplemente decir, hombre, discúlpame, soy humano, me equivoqué. Y eso crea armonía. La otra persona te dice, está bien, tienes razón, somos familia, somos amigos, y ya creaste armonía ahí. O la gente que en su lecho de muerte o cerca de la muerte logra generar estos vínculos y no dejar cabos sueltos, son los que siento que se van sin ningún problema. Se me hace que los que se quedan es porque están muy apegados y sí tenían muchas situaciones lo que yo le llamo prepararse para la muerte, o sea, simplemente
dejar tus asuntos preparados. Mira, yo pienso esto, que nos toca irnos cuando nos toca ir y nos vamos a quedar cuando nos toca quedar. Yo tengo una historia personal, o sea, mía. Tengo como 3 historias, ahora que estuvimos para lo de ay, Tocho Morocho. Tocho Morocho, Angelito, que estuvimos averiguando, yo tuve la oportunidad, incluso me enviaron historias, unas monjas de ciertos milagros que pasaron. Por eso confirmo que sí, que cuando nos toca ir, y cuando no, no. Y yo hago dos relaciones de algo que pasó, pero te voy a explicar el por qué creo que nos toca ir cuando nos toca irnos. No es una decisión de nosotros, ya sea en accidente. Yo pienso que es el tiempo cuando nos toca. Como nos vamos a ir, no sabemos. Pero en el tiempo que Dios quiere, nos vamos. Y si nos vamos a quedar, nos vamos a quedar. Yo te voy a contar esta historia personal. Eso sí, ya es yo soy yo. 2 años antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia, por alguna razón rara, yo tenía unos problemillas. Fuimos con un urólogo y pues no sé, me hicieron unos exámenes y al urólogo se le ocurrió decirme que tenía cáncer. Y pues yo dije, no, Dios, yo le voy a echar ganas, lo que tú quieras y todo. Eso dice uno. Internamente uno se baja, ¿no? Y, y pues yo seguí echándole ganas, pero mentalmente poco a poquito, en el momento no asimilas, pero pasan los días y poco a poquito, yo acá les daba la mejor cara del mundo, ¿no? Pero uno se va, porque uno va pensando en lo que va a venir, ¿sí? Poco tiempo después, estoy hablando de un mes después, mi mamá ya estaba enferma y se me muere mi mamá. Y yo, la verdad, yo sí era bien apegado a mi madre. Hasta la fecha, pues no la he podido dejar ir. O sea, no, ya la dejé ir, pero la extraño mucho, pues, de todos modos. Pero yo ya digo, pues ya estás allá, que Dios te bendiga. Pero pienso yo que sí me hizo mucha falta en su momento, ¿ah? Entonces, pues llega, se me junta todo. Me hice unos análisis, pero ya para entonces, pues entre la muerte, esto y todo, pues yo ya estaba ya más en el suelo que otra cosa. O sea, me paraba a trabajar como zombie y regresaba como zombie. Me iba como zombie así, tratando de dar la buena cara. O sea, mi cara siempre era sonriente y siempre era bromista, pero por dentro uno está en el suelo y sigue. Pasa el tiempo, bendito Dios, yo ya bien cabizbajo, pues me dan la noticia porque me mandan unos análisis a Houston y sucede que yo nada más tenía un 5% de posibilidades que fuera un cáncer maligno. Lo demás fueron otro tipo de problemas que ya han estado resolviendo, pero pasa. Pero para ese tiempo, pues mentalmente uno está muy cabizbajo. Viene lo de la pandemia y yo ya estaba en el suelo porque pierde uno el trabajo y todo, porque nadie estaba trabajando. En lo que yo hago estaba todo parado. Y empiezo a buscar trabajo de lo que sea, ¿no? Porque pues, no tenía nada guardado. Yo tenía muchas deudas, bendito Dios, las saneé antes de que nos diera la pandemia. Pero en el momento no tenía deudas, pero tampoco tenía dinero. Entonces tenía que buscar. Entonces, y estaba busque y busque trabajo y no me lo daban porque yo ya tengo 57 años. Estoy hablando que tenía 55, me decían que estaba grande. Busqué de cargador y todo y me mandaban a la goma. O sea, no me estaban dando, a menos de que no ganaba pues lo que yo gano en mi trabajo, realmente, bendito Dios, cuando haces bien tu trabajo, creo que las cosas se te dan, pero en ese momento no había ni qué hacer. Pues, ¿qué crees? Que un día agarro a partir en esa parte de la pandemia, pues yo me dormía y le decía a Dios que ya era hora, porque yo le oraba todas las noches, 3 de la mañana me levantaba, ya es hora, ya llévame. O sea, si no voy a poder darle a mi familia una vida como es, tampoco quiero ser un estorbo. Y así como estoy ahorita, no me siento en condiciones, órale, ya es hora, ya es hora. Y era un constante, era cada tercer día, me levantaba a las 3 de la mañana y era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo me levantaba temprano y con mi mejor cara y me salía que es que a buscar trabajo, pero llegaba y llegaba peor, ¿no? Yo sé, un día me iba caminando, para entonces pues no traía yo el coche porque tampoco traía para la gasolina, entonces andaba a pie para arriba y para abajo y pues no había de otra. Un día llego a una iglesia y le pido a Dios 2 cosas, que ya era hora porque, ¿verdad? Se me acercan, porque es una iglesia que no tiene nada que ver con mi religión católica, que me acercan todos, le digo, mira, yo nomás quiero orar, vi que era una iglesia, sí, cristiana, no de mi religión, pero, bueno, yo también soy cristiano, pero no, es evangélica, pues, pero yo pienso que yo, donde quiera, uno puede orarle a Dios donde sea. Yo les digo a ellos, si me tengo que quedar en esta iglesia, me voy a quedar porque Él dice, y si no, me voy a ir a donde pertenezco, pero denme oportunidad de rezar ahora aquí. Yo tenía muchas ganas de orar.
lo primero que pido, porque tengo un hijo que es bien incrédulo, yo le tengo fe a Dios, no le cree. Es increíble porque no puedes creer en lo paranormal sin creer en Dios. Yo, para ya mí. di mi explicación Ya, de lo que ya, considero sí, que bueno, no se contradice con sí, pero yo digo, ¿no? Bueno, pero yo voy y le pido a Dios, y le pido a Dios pues que le dé a él la fe para luchar cuando yo ya no esté. O sea, créeme, yo estaba en el suelo, ¿no? Digo, ya es hora de que me lleves. Y yo quiero que le des la fe a mis hijos para que cuando yo no esté puedan tener la fuerza de luchar. Y ya yo estoy luchando, no sé si por la edad, no consigo. La verdad no quiero ser una carga para ellos. Esa era mi mentalidad. Te voy a decir por qué tengo este complejo. Yo fui un hijo de un soldado y mi papá no hilaba 3 palabras y no me mentaba la madre. Y era durísimo. Y yo me formé con eso. Entonces, en mis traumas, el no poderle dar a mi familia una vida, para mí, en mi adentro es como que no estoy cumpliendo como hombre, como esposo. Y para mí pues, me causa mucha contrariedad, pues eso. Entonces yo le pedí a Dios Sí. y me salgo de la iglesia y me voy caminando por un bulevar que está aquí en León. Y voy pidiéndole, pues ya es hora, ya llévame cuando tú quieras, yo ya estoy cansado. O sea, si no me vas a, nunca te he pedido que me des, ponme donde hay, para que me dé chance de trabajar. O sea, yo siempre he creído que tú le tienes que pedir a Dios, pero tú tienes que trabajar, tú tienes que moverte. No, que no esperes que llegue el milagro así, ¿va? Pues, voy dando la vuelta en la esquina antes de, creo que unas 10 cuadras antes de llegar a mi casa, se estaban peleando unas personas. Pero ¿qué crees que yo estaba me vale? Y ahí voy, estaban peleando y yo seguí caminando como si nada. ¿Y sabes qué iba pensando? Si me toca, que me toque. O sea, pues yo andaba en esa, o sea, yo traía esa idea. Pues ¿qué crees que se paran? Un cuate se sube a la moto, otra persona lo patea y se sube el otro de atrás. Y cuando arranca la moto, el de atrás saca una pistola para dispararla. Pero cuando dispara, fíjate cómo iba agarrado del de la moto, no ve para dónde dispara. Él se agarró así de la moto porque dio un arrancón y a ojos cerrados, sin apuntarle ni siquiera a las personas, a ojos cerrados. Le hizo así, así, y nomás disparó, nomás. No supo a dónde le tiró. Mira, te lo juro, no es mentira. Yo lo voy viendo y en un momento dado el cañón de la pistola estaba en mi cara. Veo clarito que truena, ¡paz! Veo el fuego cuando truena el cañón. Lo estoy viendo, o sea, lo estoy viendo. Y te he de decir que no estaba yo de él a una distancia no mayor de 3 metros. Cuando hace eso, yo digo en ese momento, pues está bien, y cierro los ojos. O sea, y dije, pues ya, porque yo lo vi, o sea, la pistola tronó y me estaba apuntando a mí, a mi cara, a mi cuerpo. Cuando yo veo que hace eso, que truena y clarito veo que sale, yo cierro los ojos y le hago así. Atrás había una pared grande de una casa, hay una casa grande de 2 pisos, pero toda la pared estaba plana porque la ventana y la puerta de esa casa estaban del otro lado. Y abro los ojos cuando ya había pasado. Yo no sé qué pasó, a lo mejor es una historia tonta. Volteo a ver la pared buscando el orificio de la bala, pues. No lo encontraba. No lo encontraba. Me puse un poquito nervioso, triste, cabizbajo. Cuando abro los ojos, ya todos habían corrido, yo estaba solo ahí. Y me voy caminando para la casa. Llego a la casa, tu casa, y me subo al cuarto y le cuento a mi esposa. Y me dice ella, ¿ya ves? Deja de estarte levantando a las 3. Deja de estarle pidiendo a Dios. Porque no te vas a ir cuando tú quieras. Te vas a ir cuando Él quiera. Ponte a trabajar. Y si no hay trabajo, pues ni modo, hay que seguir la vida. Entonces, me quedó bien claro que no estamos aquí. Y no nos vamos a ir cuando uno quiera, es cuando Dios quiera. En las circunstancias, que puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, en las circunstancias que Él nos marca. Nosotros no decidimos sobre. Yo no pude. En ese momento, si yo no creyera en Dios, créeme que me hubiera suicidado. Pero como siempre he pensado que mi vida no es mía, es de Él, por eso yo le pedí a Él. No fui capaz o no soy capaz de suicidarme yo.
pero estaba tan deprimido que si no hubiera creído en Dios, lo hubiera hecho. Y, y por eso yo comento que sí es cierto, no estamos aquí para cuando uno se va cuando quiere o cuando uno se queda porque uno no se quiere, ¿no? Y si uno se muere y los muertos están vagando es porque ya les tocaba, y si están vagando es porque ellos no han querido irse, pero ya les tocaba en el momento. Pero así es. Bueno, esa es mi historia, no sé si, esa es mi forma de pensar, eso es lo que me dejó esa experiencia. ¿Cómo ves? No, no, pues muy, muy impactante historia. Yo creo que todos como padres, Juan Carlos, hemos pasado etapas, no como definitivamente una etapa difícil como le indicas, pero eh, digo, que yo siempre he dicho, es que si se tratara de mí, pues es un tema, pero cuando se trata de mis hijos y de mi esposa es otro tema, o sea, en el sentido de que pues yo casi creo a donde nos vayamos a vivir y si tenemos que comer menos, uno se adapta, pero cuando ya tienes gente que depende de ti, Ujú. esa responsabilidad es algo tan difícil de entender, porque mucha gente dice, no te preocupes, no te mortifiques, por ejemplo, la escuela, los hijos, los pagos, cosas así, ¿no? Y que, digo, León, sé un poco porque tengo varios amigos en León, que es una Ujú. ciudad cara también, Monterrey es Sí, muy cara, o sea, sí, sí. eh, y se ha vuelto cada vez estos últimos años de la pandemia para acá más cara. Y sí, esas situaciones de estar buscando trabajo. Yo he tenido la fortuna de tener un negocio ahora ya por 23 años, desde el 2001. Y bueno, con altos y bajos, no importa, pero sí, sí un cierto sustento. Pero sí he tenido amigos que pierden el trabajo y todo. Y es cuando uno, te entiendo perfectamente, o sea, te entiendo perfectamente. Creo que o sea, tus situaciones de decir ya llévame o etcétera, son situaciones comprensibles, ¿no? Yo personalmente el suicidio, quien llegue a esa decisión, yo no soy nadie para juzgarlo, pero sí pienso que no es opción nunca. Eh, es como bien dices, no nos toca a nosotros tomar un control así, decir, aquí se acaba porque se acaba. No. Eh, esta experiencia se tiene que vivir hasta donde se tenga que vivir. También creo, hay gente que dice, entonces no existe el libre albedrío porque si está marcado el día de mi muerte, ¿de qué se trata? No sé qué sea, no sé qué sea eso, pero sí he sabido historias de gente que está en plena salud, 76 años por decir algo, y en 2 semanas se va, inexplicablemente. Y no es un infarto ni nada, sino empieza un problema en el estómago y la bacteria y luego entran al hospital y se ponen peor. Y supe de alguien que con la solvencia económica de irse a Houston, lo llevaron a Houston en avión privado y falleció. La respuesta, le tocaba fallecer. Sí, sí, sí. Pero es muy diferente a un suicidio. O sea, un suicidio lo estás forzando, o sea, estás, de cierta manera, no quiero sonar mal, pero estás ya diciendo, no, ya. Y no nos toca. Sí, sí, Sé que esta vida puede ser extremadamente difícil y la verdad es que yo lo hablo desde una posición que he tenido una vida muy, muy buena, la verdad, en ese sentido, o sea, suena incongruente de mi parte, pero créanme que sí entiendo que esta vida puede ser tan difícil, tan difícil, tan difícil porque pues es una vida de escasez, honestamente, es una vida que el dinero se ocupa prácticamente para todo, lo único que no lo ocupamos para el aire, lo sí, único, sí. no hay facturas No, del y aire. les va a ocurrir a los Eh, políticos ponernos un Pues, impuesto pues al aire. casi, 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 casi. Ya lo están intentando, pero no han logrado que el aire, pero todo lo demás, porque uno dice en el agua, ¿no? Que el agua la cobran. Y si te vas a un lago y empiezas a tomar agua, alguien va a llegar a reclamarte que, oye, espérame, no puede ser eso. O te vas a Eh, enfermar. o sí, o gente. Me acuerdo un amigo que vive en la zona de Puerto Vallarta y tiene un bote que él renta en excursiones, me decía, un amigo ciudadano americano, ya de mucho tiempo aquí en México. Me decía, vamos a buscar una isla, hombre. Le dije, alguien nos va a llegar ahí. O va a llegar el gobierno de que no podemos estar ahí, o va a llegar un dueño de la isla de que no podemos estar ahí. O sea, eso ya se ha intentado. Esta vida, desgraciadamente, es una vida de escasez y por consiguiente, sí, el dinero es indispensable. O sea, suena muy feo, pero el dinero es indispensable en esta vida. Y cuando el trabajo se complica, cuando los negocios se complican, es, hay gente que no entiende, que dice, ¿cómo puede estar tan estresado, tan preocupado? Pues sí, porque ya no es por mí, o sea, pues, ¿yo qué? Pues yo si no como, pues qué. Pero tus hijos, tu esposa, ya es muy sí, sí. diferente, ¿no?
Sí, Sí te sí, entiendo perfectamente y qué bueno que está mejor la situación. Hay que aclararlo que gracias a Dios ya está mejor la situación. bendito Dios. Y ya, y, y eso que dices, eh, pues es un milagro, si lo queremos ver como un milagro, o sea, pero yo lo veo como que como que esa bala no era para ti. Pues Esa yo bala no era pienso para ti. no, y yo la vi clarita, te digo que yo vi, truena, veo el cañón, es más, yo te puedo decir que lo vi bien clarito, veo incluso salir la Sí, y bolita, que tuviste la tranquilidad que lo mencionaste. Ya, pues es me que tocó, ya. sí, porque anda Mm. uno todo deprimido, todo cabizbajo, o sea, a veces no, uno en ese momento ya no mide el riesgo, no te importa el riesgo porque dices, ya, a ver si me toca, ese es el problema, que anda uno tan mal que uno dice, a ver si me toca, ¿y qué crees que no nos toca? O sea, porque Dios no quiere, o sea, Dios no quiere. Por eso yo creo en Dios. Mira, había una persona que iba a cantar a un lugar donde voy a misa cada primero de mes, nos hacían una misa donde elaborábamos, y la señora iba a cantar cada primera vez, cantaba muy bonito, y ella, pues periódicamente iba a la iglesia a cantar porque era su gusto. Se enfermó del cáncer y ella le echaba ganas y todo. Y pues cuando se enfermó todos empezamos pues, a orar y todo y le pedimos y todo para que le echara ganas. Pues ¿qué crees? Que se curó. O sea, fue a los análisis, se curó, no tuvo nada, ánimo, todo bien, ya estaba perfecto. Y estando ya bien, pasó creo que un mes o 2 meses y se murió. Señal de que es cuando Dios quiere. Ya Sí, estaba, que muchos van a decir, es que estaba perfectamente, es que ya estaba mejor, es que ya se había recuperado. Digo, ¿cuántos casos de infartos hay que dicen, es que hacía ejercicio, hacía maratones, hacía, no, le tocaba? O sea, una, suena muy, no sé, no quiero sonar insensible, pero es que le tocaba, o sea, era su momento. Eh, a veces buscamos explicaciones en cosas que no tienen explicación. yo ahora que estaba buscando historias de milagros, pues trato de que sea verídica la historia, porque pues a veces entre la historia de terror y la historia de milagro, trato de conseguir historias que sean de verdad, que cuando uno se puedan comprobar que ocurrieron, para que, pues yo pienso que todo nos deja un mensaje, ¿no? Ya sea de una forma o de otra. Y incluso hasta tuve la oportunidad de platicar con una monja y ella me platicaba que ella ora muy fuerte. No, la oyes hablar y tiene una fe y habla que su Padre Dios y su Padre Dios. Tuvo un hermano que se enfermó también del cáncer. Tuvo 5 tipos de cáncer. Ya no tenía pelo, ya estaba delgado, ya todo. No tenía hijos. Ya tenía una pareja, pero no tenía hijos. Bueno, estuvo tan mal que le tuvieron que extirpar un testículo. Ya a esa gravedad. Pues, ¿qué crees? Ella dice que orando, porque ella oraba en la mañana, tarde y noche, mañana y tarde. Por alguna razón, su hermano, después de que le extirparon el testículo, vivió. Ella dice que es Dios. Y siguió orando y orando. Pues, ¿qué crees? Cuando termina de contarme la historia, la verdad está emocionante porque me dice bien gustosa. Y es cuando digo que es verdad, yo pienso que es verdad. Que voy a bautizarle su segundo hijo. Después de haber tenido 5 tipos de cáncer, se le estirparon un testículo y él pensó que ya le va a bautizar el segundo hijo. Sí, me haces sentir algo dentro de mí porque mi mamá, yo tengo dos hermanas y un hermano. Y cuando nace mi hermana menor, que es la tercera, yo soy el segundo, tengo una hermana mayor, luego yo, luego mi hermana menor. Le tuvieron, ya sabes, es situaciones que le tienen que quitar, pues que la matriz y todo ese tipo. Prácticamente no puede volver a tener hijos. Ok, ya tenían tres, todo bien, ¿no? Y de repente, uy, mi hermano tiene 35 años, o sea, él pasaron 12 años después. Ya mi mamá en los 40, o sea, de repente empieza a sentir síntomas de embarazo, pues es que es imposible, ¿no? Y va con su doctor y le dice, no, es que es imposible, es otra cosa. Le hicieron estudios y todo, hasta que al final resulta que está embarazada de mi hermano. Uf, Y me acuerdo que el doctor le dijo, pues no tengo una explicación médica para esto. Pues esto no puede ser, o sea, pero pues es, entonces pues es un milagro. Y sí, sí. Y otro que me pasó a mí, que bueno, lo voy a platicar ahí con Angelito, pero era muy personal y como que sentí que él estaba buscando tal vez historias, digo, esta no, es que en esencia esta pues tal vez no es un milagro, pero es parecido a lo que te pasó en la pistola. ajá, Eh,
una vacación en Cabo San Lucas, nos estamos quedando en un hotel entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, que es mar abierto ahí. Y a mí me gusta mucho el mar, me gusta mucho nadar, estar en el agua. Siento que soy un nadador aceptable, o sea, no gran cosa, pero sé nadar en mar y todo. Ahora sé, ahora sé que no sé nadar en mar abierto, o sea, ya le tengo mucho respeto al agua. Eh, y el salvavidas que tiene, perdón, Yo ni en alberca, no te preocupes, tú échale. y el salvavidas que tiene prohibido tener gente ahí. Entonces yo voy un día y le digo, oye, si hay una vez que está la marea un poquito más tranquila y todo, pues avísame, acuérdate de mí, avísame, yo la me quisiera meter. Y dice, sí, yo lo busco. El detalle fue, pasan los días, a mí se me había olvidado honestamente esa, y estaba yo en la alberca del hotel, la verdad eran las 5 de la tarde, llevaba todo el día en el sol, llevaba tomando todo el día, pues comiendo mal ahí, comiendo, o sea, no estaba al 100, ¿verdad? Y me habla el salvavidas a mí y a una persona americana de Los Ángeles, que fue el que me dijo eso de que no me meto a salvarte, ahorita te platico por qué. Eh, y nos dice a los dos, oigan, métanse, y estaba muy tranquila la marea. Entonces nos metemos, pero ahí en esa mar abierto, el mar de Cortés, hace inmediatamente mucha profundidad. Entonces nos fuimos mar adentro, unos 100 metros, estábamos muy bien flotando y todo. La persona es de Los Ángeles, que el mar es muy parecido, pues es Baja California. Su mar es, él me dice que es surfer aparte. Me dice, ¿sabes regresar? Y le digo, pues nomás nada. Me dice, no, dice, necesitas regresar en diagonal, necesitas descansar. Está complicado, estamos lejecitos y yo estoy preocupado, me dijo. Eh, y le dije, mira, dale, yo si ocupo algo, pues igual te aviso, ¿no? No, hombre, él le da y veo que sí está haciendo su zigzag y todo. Yo la verdad es que fui, hasta que empecé a sentir los pies, pero no los pies, las piernas, no, hombre, como si fueran de plomo. ¿No? Y, y entonces le grito, él todavía no salía, estaba a punto de salir, le digo, oye, necesito ayuda, dile al salvavidas. El salvavidas tira un flotador yo nomás lo vi pasar, o sea, lo tiró con mucha fuerza, se fue adentro a mar abierto. Y la verdad es que ahí algo dentro de mí fue, mis hijos estaban muy chicos, eso fue hace ya, fue en el 2012, mis hijos uno tenía 5 años, el otro 7. Oye, vas a dejar huérfanos aquí, vas a dejar a tu esposa viuda, pues échale ganas, o sea, ese fue una voz interior. Total, empiezo a darle, yo creo que 5 o 10 minutos, ya ni sé cuánto. La verdad, los brazos bien, pero las piernas como de plomo, obviamente el ácido láctico, ya el cansancio, ya. Y llegó un punto en que sentí esa paz, sentí una paz, o sea, de que yo hice mi esfuerzo y sí, fue una imprudencia, o sea, porque es una imprudencia, como esos que de seguro saben las historias que se toman una foto en un acantilado y Sí, agarrados de una Flash rama y mods. se truena la rama y adiós, ¿verdad? Es una imprudencia, con todo respeto, especialmente si tienen hijos y esposos. sí, Todavía si están solos, puede ser, pero si tienen padres, hijos y esposas, es una imprudencia. A ver, se perdió Ah, ya volvieron, es que se había tuve una perdido falla. la... Sí, sí, no hay Bueno, problema. no sé si de tu lado o el de nuestro. No sé si de aquel lado o de acá. No, pero ya están otra vez, todo bien. Ok. Ok. Y ya para terminar la historia, yo sentí una paz Mm. y la verdad es que me voy hacia atrás, ya no podía más. O sea, los brazos sí, pero las piernas me estaban hundiendo porque era como de plomo las tenía. Y en eso me voy para atrás y era marea baja, o sea, no había olas, o sea, y viene una ola fuerte y siento que me empuja, pero siento yo un empujón, o sea, sé que Como si te gente decir, no, y lo inventaste o alucinaste, no sé, yo sentí como si alguien me empujó y ahí ya la ola me lleva y caigo en arena, ¿no? Y obviamente ya había tragado yo agua, entonces ya estoy como en pies y manos y obviamente devolviendo agua y todo y llega el salvavidas y lo primero que dice, por favor no digan, a correr, ahí voy. O sea, pero sí fue y sí dije, aquí alguien me ayudó. O sea, me dijo, porque sí sentí una voz interior que me dijo, si aquí te rindes, aquí quedas, ¿eh? Ujú. O sea, no es mágico esto. Si aquí te rindes, eso fue antes, adentro. Eh, Si aquí te rindes, aquí quedas. Y entonces yo sentí que yo di todo de mí. Por eso ya había la tranquilidad, porque ya no podía más, honestamente. Cuando la ola me empujó, yo ya no podía más. O me iba a hundir y todo. Y ahí fue donde el muchacho, ya luego en la cena lo veo y se va a disculpar. Y me dijo, si yo hubiera vuelto por ti, te hundes tú y me hundo yo. Entonces, Oh, sí, por el tema dice de que o yo no soy un profesional, yo no soy, o sea, se necesita
Y luego gente me ha dicho que cuando se da esa situación, muchos les dan un golpe así para intentar que la persona se desmaye y ya te lo llevas como peso muerto, muy diferente a... Yo lo primero que hubiera hecho es abrazarlo, además, queriendo yo en la desesperación, ¿no? Entonces por eso él me dijo, yo estuve ahí todo el tiempo y al final me dice, todo bien, me dice. Sí, dice, hubo una ola, él mismo me dijo, cuando sentí como que te ibas a poner a descansar o algo, que vi que yo me estaba ya casi desmayando, o sea, una ola te empujó para adelante y fue donde ya te llevó a tierra, ¿verdad? Yo siento que es un milagro, o sea, es un milagro en el sentido de que los milagros funcionan a través también de uno, o sea, de la voluntad de uno, de que sí, te voy a ayudar, como dices tú, lo del trabajo, pero tampoco te va a llegar el trabajo a tu casa si no sales de tu casa, Sí, sí, ¿no? sí, sí. O Sí, también sí, sí. gente que dice, pues es que quiero una pareja, me siento muy solo, sal a conocer gente, o etcétera, pero estás en tu casa, pues no va a llegar alguien a tocarte la puerta, ¿no? O Sí, es sea, correcto, es correcto. Yo siempre he pensado que debes de hacer lo que a ti te toca. exacto, Y exacto, muy esfuerzo, importante. esfuerzo. Yo por eso, ya cuando ya hice el esfuerzo, ya lo intenté hacer, ya estuve machacando hasta donde pude. Honestamente, cuando pasa eso, yo me siento a gusto, aunque no lo logre, pero porque estoy tranquilo porque hice lo que yo pude. O sea, Exacto. Así me sentí igualito, igualito, igualito. O sea, yo me sentí una paz que dije, soy un imprudente, soy un en pocas palabras, porque aquí sí, soy un sí, sí, sí. imprudente, o sea, lo que hice. Y la verdad es que sentí que como que fue, ándale, o sea, le echaste muchas ganas, ahí va la ayuda y cambió mi vida. Cambió mi Es vida. que Estuve varios días intrincado, como que lo que hice de que, oye, qué imprudente. Y luego dije, ¿sabes qué? Ya no me quiero quejar, ya no quiero juzgar. O sea, empezó a cambiar mi vida totalmente de que dije, oye, esto tómalo como algo, como un cambio, o sea, que no sea. sí, Me gustaría hacer un Sí, comentario adelante, pequeño. Manuel, por favor. Bueno, es que quería decir algo y quería decir algo referente a la parte en la que comentas que llegó un punto en que te sentiste muy tranquilo. Yo, luego uno, cuando no tiene nada que hacer, se pone a buscar videos en YouTube y cosas así, ve podcasts y demás, o a veces incluso cuando está trabajando. Entonces, he visto muchas historias de militares o gente que sobrevivieron a experiencias acá fuertes y eso. Todos, bueno, la mayoría concuerdan en que cuando creían que ya era la hora, sintieron una paz y así mucha tranquilidad y siento que, pues de alguna manera eso también está bien, ¿no? O sea, en el momento en el que estás a punto de morir y poder sentir esa paz y no el terror o lo que sea, porque siento que eso de alguna manera te ayuda a trascender esa paz y no el dolor. Por ejemplo, los que mueren en un accidente así de golpe, el dolor y todas estas cuestiones, o sea, me pareció interesante mencionar esta parte. Sí, tienes toda la razón. Y por ejemplo, dicen la gente que muere en avionazos, la gente que muere en choques de coche o choques de autobús, en carretera, no da la oportunidad. Imagínense, o sea, para mí es inimaginable un avionazo. Dicen que hasta te desmayas antes del impacto, o sea, o te da un infarto antes del impacto. Pero imagínense en el momento que sientan que el avión, uf, y se le va un ala y todo, ya. Si acaso estás todavía O consciente, incluso, pues, sí, perdón, adelante. no, termina, termina. No, no eso, o sea, que tienes toda la razón, o sea, creo que hay ciertas muertes que no dan oportunidad. Un balazo, o sea, que de repente alguien de la nada te da un balazo, pues no te da oportunidad. O por ejemplo, Eh, incluso puede llegar a ser un infarto fulminante, que estés aquí de mm, repente, ¡ay! ¡Ah! Y ¡pam! Y ahí quedaste. Y no tuviste como ese proceso así es, así de es, paz. así Yo, es. yo pienso que lo que te pasó sí fue un milagro, porque siempre he pensado que a veces los milagros no tienen que ver con algo espectacular, simplemente con el hecho inexplicable. Yo creo que ahí es donde uno dice, no, pero es que no puse. O sea, y para mí es un milagro, no necesitas que se te aparezca un ángel, no necesitas, no, simplemente el hecho, cómo ocurrió, como lo estás explicando, pues es que sí fue un milagro que también tal vez yo lo explicaría así, Dios te mandó la marea para que te sacara del mar. Yo estoy de acuerdo, para mí sí fue un milagro, especialmente porque no había olas, o sea, si hubiera olas hubiera sido a mi favor, me estaban regresando, ¿no? Fue en el Sí, sí, sí. momento que necesité la ola, porque yo ya había dicho, yo ya no puedo más. O sea, porque todos tenemos un límite, ¿no? Es eso de que no tenemos límites y le podemos echar ganas infinitamente, créanme. No, salí de ahí, yo estaba a rastras, yo no podía apoyar las piernas porque las tenía, o sea, me dolieron las piernas como por 2 días seguidos, o sea, había hecho un esfuerzo lo más que podía, pero lo haces y dices, pues ya lo hice.
sí me cruzó, o sea, de que varias veces en el esfuerzo de que, oye, ¿cómo fregados hiciste esto? O sea, eres un imprudente, como el que se toma la foto y tal vez en el momento que sientes que te estás viendo dices, ¿qué hice, no? Eh, y así es. Bueno, ya llevamos aproximadamente una hora más o menos. No sé si es más o menos el tiempo que manejamos de plática. Como quiera, me daría mucho gusto volverlos a tener. O si Ah, desean que esté ahí en su canal, la verdad sería un gusto. Digo, seguro vamos a tener más pláticas, pero no sé si en esta les quede algo que quieran dejar como un comentario final. Pues, bueno, yo Adelante, los solo dos, quise por favor. agradecer primero la invitación de estar en este espacio, estar Muchas gracias compartiendo a estas ustedes. historias contigo y con tu público. Y al mismo tiempo, bueno, como comentario, pues estaría padre continuar como esta conversación de fantasmas o cosas así. Pues no sé si quisieras en nuestro canal hablar como de tus experiencias, como lo que has contado, cosas así. Y pues que la Con mucho plática se gusto. desarrolle. Y pues Sí, aparte, muchas pues gracias. una muy buena charla y la verdad agradezco mucho que nos des la oportunidad. Y pues, ¿qué? No, yo también agradecido. La verdad estoy muy a gusto. Y dice uno, a mí me encanta incluso, lo acabo de decir, me gusta contar historias porque me gusta hablar y hablar y hablar. Entonces dice, A mí ok, también. entonces Yo creo que algo así. es parte del show. Y son, aparte, qué bonito platicar nuestras historias, porque siento que cada uno tenemos algo que compartir y tenemos historias y todas son similares, pero de cierta manera son diferentes. Yo le había platicado, creo que a Manuel no le di muchos detalles, pero la única experiencia que yo he tenido, bueno, he tenido varias, pero una sí muy fuerte fue en una habitación de hotel en Houston, Estados Unidos. Entonces yo con gusto, cuando me inviten a su canal, yo con gusto la comparto. No es muy larga la historia, pero creo que es muy intensa porque es definitivamente un intento de posesión que no funcionó, gracias a Dios. Bendito Dios. También luego entendí qué sucedió, que yo había tenido un muy mal día. Entonces, cuando uno está en ira, cuando uno está en enojo, en decepción, en miedo, uno, uno se, uno se presenta, se pone a disposición de este tipo de situaciones, ¿no? Por eso hay gente que va a casas embrujadas y pasa ciertas situaciones y hay gente que va y dice que no pasó nada, porque porque todo depende de la experiencia de cómo uno se presenta, ¿no? Eh, Eh, es- sí, adelante. no, bueno, no, es por, tengo bueno, había una persona con la que yo trabajaba y me decía a mí que yo era muy intenso, que cuando estaba muy feliz, era capaz de transmitir esa felicidad a todos y todos sentían bien a gusto. Y dice, pero cuando eres enojado, sin necesidad de que nos digas nada, y así tú estés en otro lugar, en el mismo lugar, pero en otro cuarto, como que tienes una energía bien, que tú también la transmites. O sea, así como transmites el que andas de buenas, también el que andas de malas. Y yo digo que sí tiene que ver con la energía. Y voy por este hecho, de que un día estaba yo molesto, paso, había una mesa y había un vidrio, y nomás de pasar a un lado de la mesa, ¿qué crees que tronó todo el vidrio? Yo no le pegué, no nada, nada más caminé hacia un ladito, pero yo estaba enojado, no me acuerdo qué era lo que traía, y pasé un ladito y en cuanto me acerco, sin tocar el vidrio, tronó todo el vidrio de la mesa. Entonces yo sí creo en las energías, sí creo en lo que dicen, tiene que ver mucho eso. ¿Cómo Sí, ves? sí, sí, sí. A mí me pasó en una boda, eran una boda en una quinta y había mesas con mesa de vidrio, o sea, eran mesas de madera con mesa de vidrio. Y estaban hablando de este familiar que les digo que siento yo que no ha querido dejar esta realidad, que está como que todavía queriendo y tronó la mesa. Cuando estaban hablando, y todo el mundo se sorprendió, dijo, fue él que nos mandó un mensaje. Sí, de cierta manera. O sea, en este caso, similar a tu caso, sí entiendo perfecto tu molestia y todo generó eso así. Yo también esa experiencia, ya que se las platicaré en su canal, Ok, siento que yo la invoqué, o sea, yo la propicié. Y también en la misma experiencia tuve una ayuda, también una especie de milagro, una ayuda angelical o una ayuda así, que me dijo, no, haz esto, no al otro. Y yo hice caso y se solucionó el el problema. problema. Está muy cortita, pero está interesante la historia. Es de las típicas manifestaciones así estilo poltergeist, de ese estilo. Sí, no, de hecho creo que ese tema nos da para una plática muy larga, nada más que ahorita, bueno, no es el tema y aparte, pues no hay tanto tiempo, pero
sí creo que sería una conversación muy rica, porque ese tema da para que uno se dé y se dé y se Claro, intercambien no, porque hemos vivido, o sea, no es la única, hemos vivido otras situaciones Ujú. y con gusto ahí yo no tengo problema de platicarles. Y la razón que yo no busco pasar de la hora y cuarto es que como no es live, como no es en vivo y Sí, no tenemos la interacción del público, alguna gente luego llega a un punto que ya se le hace un poquito cansada la conversación. Sí. Entonces por eso busco que sea una hora y cuarto, más o menos el máximo, porque no, mal que viene el en vivo con los comentarios, las preguntas, ofrece otra dinámica. Por eso algunos en Sí, vivos son de 2, 3 horas, ¿no? Bueno, sí. muchísimas gracias por todo y eh, con todo gusto, cuando quieran, ahí me doy la vuelta por su canal y a ver cuándo volvemos a tener una charla, porque yo creo que quedó material para varios videos. nosotros dispuestos. También igualmente, esperamos la invitación y se hace. Sí, y pues vamos a Perfectísimo. ponernos de acuerdo y sí, nos gustaría también Sí, tener. Ahorita ustedes nada más, nomás, no, sí, dime, Manuel. no, ahorita nada más porque tengo unos, digamos, de proyectos en puerta, es decir, tengo la colaboración con la de Sola Carretera y aparte tengo unos videos que ya tengo pensados, pero nada Ujú, más termino eso y yo creo que pues estaría bien organizarnos. Porque queremos cambiar un perfecto. poquito también el formato, porque esto de la plática está bien rico porque la gente cuenta y a veces a la gente también le gusta ver que la gente interactúe una o dos, tres personas en un video. Y entonces, ahorita nuestro formato es de relatos, Ujú. pero queremos que sea Hacer un más como poquito como podcast. esto que estamos haciendo ahorita, porque pienso yo que es un poquito más, Incluso creo que tiene más, da más potencial a que la gente te vea. eh, yo Sí, pienso, sí, ¿verdad? sí, todos tienen, sí, porque digo, vi el concurso ahí con Angelito y le explicaba yo a Angelito que me dice, oye, ¿quién te gustó más? Y le digo, tuvieron diferentes, inclusive las chicas las que eran dos que tenían el micrófono muy cerca, la cámara muy cerca o así. Digo, pues es un relato más como audionovela, o sea, todos tenían su estilo muy aceptable, ¿no? Y sí siento yo que el relato, desconozco de qué longitud los hacen, pero tal vez si se extiende mucho pudiera a veces ser complicado seguirla La, al, sí, ¿verdad? O sea, como si son 10, 20 minutos puede ser, pero si es 1 hora o 2 puede volverse complicado, ¿no? Pero Pues sí. de hecho, nosotros los relatos son 2, 3, 4, hasta 10 relatos en una hora. O sea, No, a ok, veces hacemos de 1 hora y a veces de 10, 15, pero bueno, sí, ya para no dar más largas, pues agradezco mucho la invitación y pues las puertas de este lado están abiertas y a próxima igualmente. Y preparación para más proyectos, más videos. muchísimas gracias, igualmente. Yo como quiera, esto va a salir ahorita yo también traigo algo de inventario ya hecho, entonces este video va a salir por ahí a finales de septiembre, pero yo les mando en el WhatsApp, les mando el link y todo el día que sale, ¿ok? Sí, ok. no, perfecto. Pues ahí Y, también nosotros compartimos, bueno, yo soy el que administra el canal, ahí lo comparto en YouTube y Ah, todo. sí, gracias. y, Muchas ah, pues, gracias. no, No, gracias a gracias ti. a ti. Gracias, un Chao. placer y la verdad estuvo muy rica la plática, muy a gusto. Así es, muy interesante también, la verdad, las cosas que dijimos. Gracias, Sí, que hasta tengan luego. todos, gracias igualmente. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre
No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.